Hola, hola, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Un jueves más aquí en el Centro Cultural Sefarad, este Centro Cultural Sefarad que abarca todo el planeta, que cubrimos desde todos los rincones del globo, como si el globo tuviera rincones. Nos encanta volver a encontrarnos en un nuevo jueves con una nueva propuesta de temática sefaradí, y vaya que esta es profundamente sefaradí. Voy a invitar, hola Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola a todos, gracias por acompañarnos en una nueva propuesta de Raíces de Sefarad Online. ¿Y qué tenemos para hoy? A ver. Hoy vamos a comenzar. Primero les quiero contar a todos que estamos incrementando mucho la cantidad de seguidores en nuestro canal de YouTube. Entonces yo quiero invitar a todos los que están conectados que se suscriban a nuestro canal, porque entonces así van a recibir la información de los eventos que estamos haciendo. Si ponen la campanita, le ponen todos, le van a llegar todos los videos que vamos poniendo. De esta forma están informados, van a tener un material genial y además nos van a ayudar para poder hacer que YouTube también colabore con el Centro Cultural Sefarad como tiene que ser. Así que los invito a que entren a nuestro canal ahí donde están mirando ahora, por lo menos los que están en YouTube, otros están en Facebook, que los que están en Facebook también pueden seguir nuestra página del Centro Cultural Sefarad y de Sefarad también. Así que los invito a suscribirse. Y ahora sí vamos a pasar a ver qué es lo que viene en los próximos encuentros. Sí, como siempre hacemos, les anunciamos lo que va a venir. Lo próximo que tenemos para la semana que viene son los judíos en la Nueva España y en el Nuevo Reino de León con Katia Skolnik, que es la fundadora y directora del Centro Carvajal Sefarad, es investigadora y genealogista, y lo que nos va a hablar es de los judíos conversos que se instalaron en estos dos lugares en México. Y la siguiente semana vamos a tener a la escritora Sofía Bejarano de Goldberg. Ella escribió dos novelas de temática separadí bastante basadas en sus historias familiares personales y va a hablar sobre la importancia de rescatar justamente las historias familiares. Así que tenemos dos programas maravillosos. Eso será, por supuesto, después de Rosh Hashanah. Claro, estos son los próximos dos jueves. Fíjense que esta vez no le estamos haciendo los anuncios de encuentros de Al-Had, los encuentros de los domingos, porque coinciden con las fiestas de Rosh Hashanah y de Kippur. Así que por 2 semanas no va a haber encuentros de Al-Had, pero sí los jueves va a seguir estando los ciclos Raíces de Sefarad con estas dos propuestas. Y para hoy, Y para hoy tenemos de invitada a Chantal El Herrard. Ella es nacida en Casablanca, en Marruecos, en el seno de una familia judía sefaradí muy arraigada a sus tradiciones. Y hoy, desde los 18 años hasta el día de hoy, reside en Argentina, en Buenos Aires. Como dije, viene de una familia judía marroquí con hondas raíces en la tradición y se ha dedicado y se dedica a conservar la herencia familiar de muchos modos diferentes. Chantal va a compartir con nosotros recuerdos, costumbres de Rosh Hashanah y también desde sus vivencias la historia y la vida de la comunidad judía en Marruecos, como así también un poco de la situación actual. Y ahora la recibimos. hola Bienvenida. Chantal. Hola, Uy, se nos cortó hola Chantal. Marcelo, hola Liliana. Ahora sí. Ahí te estamos perdiendo un poco la voz, Chantal. Ahora, A ver, ahí parece que mejora. A ver, hablanos.
A ver si vuelve. Le decimos a nuestros amigos que hace media hora que venimos probando y estaba todo muy bien. Así que vamos a tener un poquito de paciencia. Cosas de la transmisión en vivo y de el internet. Vamos a ver si Chantal se puede volver a conectar con mejor Ahora calidad. ¿me ven? Ahí parece que Sí, viene. ahora Ahí, te vemos. no, pero no te estamos escuchando, Chantal. No, porque no estoy hablando, ¿eh? Ah, bueno. ¿Ahora me Ahí escuchan? parece que mejor. Ahí quiere, ahí quiere. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Liliana. Gracias, Marcelo, por la invitación. Realmente es un honor estar en este grupo, en esta gran familia sefaradí mundial. Y además, bueno, la fecha tan especial que víspera de Rosh Hashanah y de Yamim Noraim, así que la verdad que siento como el peso de la historia sobre mí y espero poder transmitir todo lo que tengo para contar, que es mucho, espero que alcance el tiempo y si no, bueno, se harán otras charlas. Mayormente mi deseo en esta charla, cómo se vivía en Marruecos, o sea, no voy a aportar datos, números, no soy historiadora, pero sí tengo en mi cabeza todos los recuerdos, imágenes y dije que bueno, esto es lindo para poder transmitirlo. Para un poco resumir, o sea, yo me imagino que, bueno, mucha gente que no conoce Marruecos, pero aún conociendo, como los judíos tuvieron una diáspora y que los motivos son un poco difusos, no muy claros, porque realmente en Marruecos no hubo un problema, una persecución hacia los judíos, malestar, nada de eso. Sin embargo, hubo una diáspora muy importante. Se calcula que vivía en Marruecos antes de la creación del Estado de Israel, unos 300.000, 350.000 judíos. Y hoy quedan posiblemente unos 5.000 judíos más o menos, no, tampoco son cifras exactas, pero vamos a decir entre 4.000 y 5.000. Así que la comunidad judía de Marruecos remonta de hace muchísimos años. La gente, la mayoría piensa que vinieron como expulsados de España, pero no, había presencia judía de mucho antes. Se calcula más o menos después de la destrucción del segundo templo, vinieron huyendo de Palestina y en búsqueda de tierras más tranquilas, vidas más tranquilas. Y en Marruecos se encontraron realmente, parece ser, porque por la cantidad que había viviendo, mucha posibilidad desde lo climático, desde la vida tranquila, desde que realmente era un país de mucha tolerancia, no había mayores problemas. En esa época vivían más bien en el sur de Marruecos, porque
era lo más parecido a lo que se llamaba la Tierra Prometida. Entonces se desarrollaron en cuanto a lo que les permitió las tierras, agricultura, y se ubicaron hacia zonas más de donde estaban cerca del mar y también en las aldeas del desierto del Sahara, que era, o sea, bien al sur de Marruecos. Y ahí, bueno, estaban compartiendo la vida con los habitantes que ya vivían ahí, que son los bereber, que son los habitantes del desierto. Y con el tiempo se fueron como asimilando a esas costumbres, hasta las vestimentas, el aspecto mismo, se mimetizaron con el habitante de esa zona, pero sin perder sus tradiciones, su religión, y la vida transcurría tranquila, o sea, sin mayores problemas. Después, bueno, se fueron, mayormente los oficios eran orfebrería, bordados, seda, mucho más que todo fue el comercio del té y del azúcar. Por eso se instalaron en la ciudad de Essaouira, que es una ciudad hoy muy bonita y portuaria, donde tenía salida directa al mar para poder embarcarse y ir hacia eh, los países donde intercambiaban sus mercaderías. Entonces, estamos hablando de los años más o menos 1000 y pico. La presencia ahí fue como importante y se dedica a lo que siempre hacen los judíos y Marruecos, y permitían el tipo de... Ellos ahí estuvieron aproximadamente todo ese tiempo, y después de, no está muy claro en la historia en qué momento se van mudando a ciudades. Ahí podemos ver, Marcelo, el video número 4 de imágenes, a ver a qué se parecía más o menos los paisajes de los pueblos donde viví. Sí, Marcel.
Chantal, ¿estás viendo? Bueno, no sé si se vio el video, yo no lo vi. Bueno, hablando. Entonces, a ver. Sí, se vio, Chantal, ¿eh? Bueno, en el video se ve un poco después, cuando sufrieron la expulsión de España, ahí se instalan los judíos huyendo de España, se instalan en el norte de Marruecos. Ahí tenían como otras costumbres, los que venían de España tenían otras costumbres y pudieron como hacer en el mismo país, cada uno hacía su costumbre, podían vivir como... Ah, ahí se ve. Perfecto. Bueno, ese es el tipo de paisajes, de palmeras, eran pueblos de tierra, de casas de barro, como que muy parecido a lo que habían vivido en Israel, ¿no? Y entonces, gracias Marcelo. Así que en ese momento, cuando los judíos salen de España, empiezan a instalarse en el norte de Marruecos y ahí se van como construyendo la misma modalidad de vivir en juderías, van construyendo sus lugares que se ve ahí, ¿se ve? ¿No? Ah, ¿no me están viendo ahora? No, no muy bien dicho. Pero yo no escucho a Marcelo. ¿Qué crees que muestre, Chantal? ¿Cómo? ¿Me podés mostrar las fotos que muestra el prototipo de judíos que vivían en esa época? Bueno, acá es un maestro de chicos que estudian la Torá. En general, las escuelas estaban más bien enfocadas hacia el estudio religioso. Y bueno, lo hacían los propios rabinos, tenían en aulas muchos chicos, ahí se ve la cantidad, pero era la manera, la educación que recibían era justamente siempre enfocada hacia la Torá, el judaísmo. Después, más abajo, Martel, la próxima página. Ahí va. Este es el habitante de Marruecos de esa época, que tenía forma diferente de vestir, si bien se parecían mucho a lo que era la forma de vestir de los habitantes de Marruecos, pero siempre la vestimenta del judío se diferenciaba en colores, en forma, en modelo, y obviamente una especie de kipá en la cabeza. Ahí pasamos a la siguiente foto. Ahí es el prototipo bien judío de Marruecos. Acá hay un señor tocando el shofar, y la vida cotidiana transcurría con el estudio judaico. Siempre eso era parte de la vida cotidiana de los judíos de Marruecos. O sea, siempre iba juntos, era el cotidiano de ellos. Se festejaba absolutamente todas las fechas, las fiestas,
todas las fechas, los ayunos. A ver, ahí pasamos al siguiente. Chantal, ¿nos escuchás? ¿Nos escuchás? Estamos al filo de lo que le están dando internet. ¿Nos escuchás, Chantal? Ahí viene. No, se cortó. Bueno, estas cosas pasan. Cosas que pasan con las conexiones de internet. Así Seguramente en minutos las vamos a tener nuevamente por aquí. La comunicación se va a hacer rápido, así que le pedimos un par de minutitos de paciencia. Mientras tanto, nosotros rezamos y nos preparamos para Rosh Hashanah, solo para que vuelva la conexión. Si no, damos una clase de Rosh Hashanah hoy, de lo que hay que hacer. Podemos pasar película, podemos hacer... Plan B tenemos, no hay ningún problema. Pero vamos a darle 2 minutitos a ver que vuelva la conexión. Sí. Porque ellos también tenían un plan B para la conexión, que era otra línea de internet, así que a través de un celular, así que vamos a ver que se restablezca. Si no ahí está viendo. Ahí volviste. Ahí está. Realmente, así como es tan bueno ese sistema para relacionarse y poder hablar a todo el mundo, también, bueno, tiene su cosita. Bueno, te dejamos para que continúes. Decía que, ahí va, esa es la mujer típica judía bereber, o sea que acá vemos realmente la mimetización con la vestimenta, la manera de ponerse las joyas. Bueno, así era como vivían. Hay más, ¿no? Un poquito, hay más mujeres bereber. Bueno, sí, otra más, otro estilo. Después, la siguiente. Y acá se ven así también vestidos y parejitas muy jóvenes, porque eso pasaba porque se casaban muy, muy jóvenes. Creo que acá hay una pareja que tiene entre 13 y 14 años. Bueno, eran las costumbres en este momento. Los casaban a los chicos, realmente eran chicos muy, muy jóvenes. Bueno, después, con la llegada de los judíos en el norte, que empezaron a construir juderías, los mismos judíos también empezaron a mudarse a ciudades y a construir esas juderías que se llamaba el Melaj. El Melaj es esos barrios cerrados dentro de una ciudad que contenía una población, en este caso, según cuál sultán que estaba en este momento, los judíos vivían un poco mejor, un poco peor, pero en general no había grandes problemas. Lo que sí hubo cuando se mudaron a las juderías, que una especie de hacinamiento, porque claro, las juderías tienen un límite con murallas, pero no se estiran, no se agrandan. Los
judíos se iban desarrollando y iba creciendo la población, y a medida que iba creciendo siguieron viviendo en los mismos barrios y cada vez como mucho más hacinados. Y se cuenta porque hay libros, hay cartas de gente que pasó por Marruecos en este momento, en esta época, y comentan de cómo vivían los judíos. Lamentablemente, las condiciones de salud no eran las mejores, justamente por el hacinamiento. Uno se puede imaginar que, bueno, había todo tipo de enfermedades como, bueno, pandemia, ahora usamos el término pandemia, y poco cuidado de lo que es el higiene, y realmente vivían en extrema pobreza. Eso sí se puede en estos barrios, ¿no? Porque también estaban los que tenían mucho más posibilidad económica. Ellos salían de la judería y vivían afuera como más cómodos, pero la mayoría vivía en los melaj, donde si bien la vida transcurría muy cercana de todas sus costumbres, negocios, carnicería, donde el judío se provee porque eran muy observantes. Eso sí, siempre guardaron sus costumbres y su acercamiento a los estudios de la Torá. Siempre eso fue muy cuidado en justamente en eso se habla mucho de los judíos de Marruecos. Inclusive salieron muchos sabios, eruditos, hasta el día de hoy, con nombres muy conocidos y enterrados ahí mismo en Marruecos. Y bueno, después voy a hablar un poco de cuál es el retorno a Marruecos. Bueno, hablando entonces de la vida en el Melá, desde a partir de, vamos a decir, de la Segunda Guerra Mundial, los judíos de Europa sabían que y se iban a quedar con mucho menos población, y habían ese tipo de encuentros de la Joint que hablaban sobre el potencial de judíos que había viviendo en Marruecos, y que sabían que después de la Shoah, con las pérdidas que sufrió el pueblo judío, empezaron a pensar en qué países podían tener y recuperar judíos jóvenes, sobre todo, para la creación del Estado de Israel. Entonces empezaron a mandar shlichim y que vayan a ver cómo es la vida en Marruecos, cómo viven, en qué condiciones. Bueno, esas son las cartas que se encuentran y que cuentan justamente de la manera hacinada, la poca cultura de higiene y de salud. Y ahí se empiezan a mover, a preocuparse para empezar a instalar centros médicos, que en ese momento fue una especie de la Cruz Roja, pero de los judíos de Estados Unidos, digamos, los capitales, y impulsaron mucho ese cambio, y ahí instalaron empezaron en Casablanca, se llama OSE son
sería como la instalación de centros medicinales para que atienda a todas las necesidades de la población de las juderías. Instalaron vacunatorios, y ahí les empezaron a educarlos a tener otra manera de vivir, a cuidarse la salud, a vacunarse, y de a poco cambiaron mucho, hicieron una mejoría muy importante. No solamente en salud, sino también en educación. Ahí empieza la alianza que también fue de capitales mundiales, y eso para empezar a ocuparse de la juventud, de que estudien, aparte de estudios que eso sí lo hacían con los rabinos, que no tenían demasiados conocimientos de otras cosas que no sea la Torá. Entonces había que pensar y enfocar que tengan una educación mucho más amplia, estudios. Así que, bueno, todo esto se puso en pie. Empezó más o menos, se calcula desde 1945, desde que se instaló la idea y hasta que firmaron los acuerdos. Y bueno, y ahí se empezó a trabajar y a hacer un trabajo muy serio. Hubo un señor que se llamaba Sam Levi, que él había salido de Tetuán, tuvo justamente, se fue a estudiar a Francia, ahí se encontró con directivos, charlaron de todo ese proyecto, y él forma justamente por filántropos. Este señor se hizo mucho para poder todo, dijimos antes, lo que es ocuparse de la salud de la población. Bueno, entonces, hablar un poco de las cosas. Bueno, era muy colorida, obviamente también, porque está escrito en carta en el mundo, ¿no? Vivía como veía, la encontraron muchas que escribían, y lo motivo era que hablaban de las dificultades, llamaba mucho la atención, aún con la pobreza, el Shabbat, o llegaban las fiestas, y es como que se prendían todas las luces del barrio, ¿no? Del lugar. Como que esa importancia al Shabbat, a las festividades, eso era como el colorido de la vida, no solamente de la fiesta judía, sino también los acontecimientos como nacimientos, los bar mitzvah, los casamientos. Todo esto quedó registrado en algo realmente como muy singular, muy curioso de los judíos de Marruecos.
su folclore, su festividad eran muy especiales. Así que eso también llenaba la vida, el cotidiano de ellos. Eso también forjó una manera de vivir y darle importancia a la festividad, a las fiestas, a la alegría. Y mientras tanto, bueno, como sabemos, los judíos se mimetizan mucho en donde viven, se adaptan perfectamente al medio ambiente y siempre manteniendo su costumbre, pero tienen esa facilidad para haber vivido, bueno, en distintos lugares y seguir siendo el pueblo judío, no perder la esencia. Y eso sí, la convivencia era muy, muy buena. No se entiende realmente el motivo por el cual se fueron de Marruecos. Hay varias teorías, por ejemplo, desde la creación del Estado de Israel, ahí fue una ida muy masiva. Marcelo, hay el primer video que muestra cómo se estaban yendo, por eso después se llegó a la cifra de 5.000, pero fue una inmigración muy, muy fuerte después de la creación de Israel. Ahí vemos esperando con bebés, esperando los micros para partir hacia Israel. Ahí van armando sus valijas, sus equipajes, y esta es como la despedida que los habitantes de Marruecos cuentan que fue muy dolorosa. La despedida justamente fue muy difícil, y los que recuerdan ese momento, que son gente muy mayor y habla con realmente lágrimas en los ojos, con mucha tristeza, de haber despedido sus vecinos, y la vida ya no volvió a ser lo que era antes. Ni el comercio, ni la vida en sí. Esos son testimonios que hasta hoy se escuchan de ese respeto, ese modo de vivir en la tolerancia, la paz, ninguna, como dije antes, ninguna persecución, ningún motivo real para irse. Pero bueno, el judío de Marruecos siempre pensaba en el retorno a Israel. Creemos que fue el motivo que los impulsó a irse, ¿no? A ir realmente a la tierra, bíblicamente, lo que estaban estudiando en los libros, que sabían que en algún momento había que irse a Israel. Bueno, cuando se crea el Estado de Israel, vinieron muchos shluchim a hablar con los padres de estos jóvenes que vivían ahí, y a convencerlos que, bueno, que iban a tener una vida mejor. Y ese fue, digamos, lo que los impulsó a ir en ese momento. Muchas veces pasaba que mandaban a los hijos primero, y después, claro, se quedaban solos ahí, y después, claro, con el tiempo los padres también seguían. Y bueno, y así van los tíos y los abuelos, y
ya que se van los vecinos, nos vamos. Fue un poco esa cosa masiva, esa decisión colectiva que no tiene un motivo real. Y acá vemos obviamente que fue muy, muy grande y el vacío que dejaron también, muy, muy grande. Yo cuando volví a Marruecos, bueno, muchas veces, y escucho mucho esto de esa añoranza que tiene el marroquí y los recuerdos que tienen de haber compartido mucho y que esto lamentablemente se ha perdido, pero lo hablan con mucho respeto, mucho dolor y mucho sentimiento. Así que por eso pienso que fue una diáspora que realmente no tuvo un motivo muy concreto. Inclusive muchos ya estando en Israel empezaron a entender que bueno, ese idealismo que tenían por ir a Israel no fue algo tan fácil. Tenían una vida como mucho más tranquila en Marruecos. Pero bueno, esos son testimonios que aparecen, son muy recurrentes en los marroquíes de Israel o de otros países. Entonces, como hay un dicho que dice, no, es que no se va el que lo echan. Bueno, el que vuelve, el que no echan, algo así. Siempre guardaron ese buen recuerdo de Marruecos, de todo lo que dejaron, y eso lo fueron contando a los hijos, a los nietos, y donde fueron llevaron sus costumbres. Principalmente fueron, digamos que la mayor inmigración fue hacia Israel, pero también hubo mucho a Francia, a Estados Unidos, a Canadá, y ahí absolutamente llevaron todas sus costumbres. Es increíble, es muy curioso ver que cuando uno visita la casa de cualquier marroquí en el mundo, ve la conservación de la historia intacta, y esto es lo que me parece que se mantuvo ese fuego, y justamente se debe a que tuvieron una vida muy tranquila, que no hay algún recuerdo malo que quieran olvidarse o borrar, es todo lo contrario. Después, con el tiempo, se da el fenómeno que todos quieren volver a visitar, y lo bueno es que pueden volver, algo que no pasa en otros países árabes, que se dé justamente esa posibilidad de poder volver, ser muy bien recibidos. Empezó como un turismo del ex inmigrante y de toda su generación posterior, a volver y ver cómo vivían los abuelos, cómo vivían los padres. Hasta muchos todavía hablan, hasta jóvenes hablan el idioma jaquetía, que es el judeo marroquí. Sería como un parecido al ladino, pero tiene mucho marroquí en el idioma. Y ese idioma todavía se conserva
conserva, lo hablan en muchos países, así que, bueno, ahí se ocupan realmente yo digo que eso se lo debemos al rey abuelo del que está actualmente Mohamed VI, está en este momento. Su abuelo había respetado todas sus poblaciones, hasta las pequeñas, como los cristianos, los judíos y los musulmanes. O sea, se ve ese respeto que fue impulsado ya desde el abuelo del actual rey, inclusive cuando fue la Segunda Guerra Mundial y hubo en Francia que querían los nazis, perdón, ir a buscar a los judíos de Marruecos. Entonces el rey dijo, no, para mí no hay judío o no judío, para mí son todos marroquíes. Entonces nunca entregó, le pedían que entregara a los judíos, pero se negó completamente a entregar a los judíos porque él consideraba que para él son marroquíes, no hay cristianos, judíos, para él son marroquíes. Entonces, ya desde con esa manera de cuidar y de respetar, y bueno, eso queda hasta para generaciones futuras. Ya hay una manera de vivir, una mente abierta, una manera de cuidar a su ciudadano. Eso ayudó también a que sea todo propicio para lo que yo le llamo un retorno, que en realidad es un retorno turístico, porque no es que los judíos volvieron, si bien hay escasos casos que volvieron a vivir a Marruecos, pero la mayoría vienen para turismo, para recorrer, para ver cómo era la vida de antes, y sobre todo para las Hilulot, que son los aniversarios de los rabinos que están enterrados en Marruecos. Eso fomentó un turismo religioso, vamos a decir, y como hay rabinos eruditos, sabios, enterrados en casi todo Marruecos, hasta en los pueblitos más remotos, eso trae anualmente en distintas fechas del año un turismo bastante importante. Eso también está en la política del país de fomentar eso, de cuidar justamente el patrimonio, los lugares santos, las tumbas de estos eruditos. Hay un proyecto impulsado por el rey actual de la conservación, de recuperación de toda la vida judía que pasó por Marruecos. Hay un proyecto, pero concreto, no es que solo un proyecto, sino ya está realizado. Hay 160 cementerios recuperados. Ahí vamos a ver el video, Marcelo, el número 3, creo que es la recorrida. No, perdón. Vemos primero el número 2, el video número 2. Ahí va. Este es Marrakech, es la judería.
Es un... Ahí va, ahí se muestran cómo se reconstruyó todo, se conservó, trataron de recuperar. Acá hay un tour, es un guía israelí que cuenta cómo están recibidos. Esa es la sinagoga, la principal sinagoga de Marrakech. Están haciendo un rezo, es un tour de turistas que vuelven a darle vida a los lugares, a la sinagoga. Esa es una sucatras hecha de palmeras, y esto es permanente durante todo el año, es permanente. Todos los meses hay aniversarios de algún rabino y impulsado por el mundo, vienen de todo el mundo a recorrer, visitar, y obviamente el propósito es más bien religioso y bueno, de respeto por los sabios, ¿no? Vamos a ver las siguientes fotos, a ver si se ven sinagogas. Bueno, estos son fotos de novias bien típicas marroquíes. Sí, ahí. Perfecto, esa es la vestimenta típica de novia. Esta foto es el panadero, que en realidad eran hornos como comunitarios. Cuando se acercaban la fiesta o el Shabbat, se mandaba a hornear las cosas. No se horneaba, no se cocinaba en las casas. En los melaj había muchos de estos hornos comunitarios donde se podían mandar a cocinar, y el señor que trabajaba ahí ponía un número para que muchas veces se mezclaban las fuentes, y alguno recibía tortas que no hizo, pero bueno, siempre las cosas se volvían a reacomodar, volvían al lugar de partida y ahí se volvían a buscar las masitas o todo lo que cocinaban. Acá están los templos arreglados. Este de azul es una especie bien típico con un patio central. Esa es una sinagoga hoy en Marrakech. Había una cantidad infinita de sinagogas en Marruecos y que hoy están prácticamente todas recuperadas. Y ahí pasamos a la siguiente. Estos son los interiores. Ahí. Después, la que sigue. Sí, la de azul es la sinagoga de Marrakech, y la que está a la derecha para mí, ¿no? Esa es la entrada del templo el más grande de Casablanca. O sea, ustedes pueden observar que si bien no hay muchos judíos viviendo, pero ya cumplen el rol de museo o de lugares turísticos, y realmente le dan mucha importancia, como decía, a la recuperación de los lugares. Y sobre todo, algo también, acá hay un cementerio. Después, a ver... bueno, estos es una judería. Acá son distintas puertas. Era para un poquito mostrar a qué se parecían las puertas de la judería. Hay una ciudad que es toda azul, se llama Chefchaouen,
Estos son, ahí vamos pasando, ahí va. Esa es la judería de esta ciudad donde también hubo muchísimos judíos viviendo ahí. Pasamos ahora sí. Estos son los típicos bordados marroquíes. Son bordadoras aplicando eso en sábanas, manteles. Es las artesanías bien típicas de Marruecos. Estos son para ver un poco el interior de viviendas, cómo estaban decoradas. Obviamente que esto hoy cumple la función de hotelería y de recibir turistas, pero es un poco para mostrar, ahí va otro, siempre está el patio central, acá, bueno, actualmente pusieron pileta, eso no existía antes, pero es para ver un poco el decorado, los interiores de casas, ¿no? Así que, a ver, bueno, vamos a ir a ver el video número 3. Ahí es una mujer antropóloga que hoy se ocupa del museo, el único museo del judaísmo en un país musulmán. Es el primer museo y único museo que se construyó, perdón, en el año 98, obviamente impulsado por el rey, puso todo a disposición para que esto se haga. Empezamos por la visita al cementerio de Casablanca para mostrar lo impecable que está todo. Ella es la antropóloga que hoy se ocupa del museo, le pone una pasión, habla de ese proyecto realmente como algo muy propio. Es increíble escuchar esta señora que es musulmana, ¿no? Y cómo va al cementerio a rezar, porque ahí está enterrado el que impulsó, que se llama Shimon Levi, que impulsó la construcción de este museo. Lo hicieron en un orfanato, el que antes era un orfanato, que ya obviamente al haber tan pocos judíos ya orfanato no hay. Le dieron ese lugar al poder hacer el lugar del museo, digamos. Este es un poco de la fotografía que se ven. Este museo está muy visitado, inclusive visitado por chicos de las escuelas, universidades, porque quieren que los chicos que no convivieron con judíos sepan que por Marruecos pasaron judíos, vivieron ahí, les quieren transmitir la historia, y realmente es muy emocionante ver. Acá hay una catedral para decir que también convivían perfectamente las tres religiones. Es un poco un recorrido por Casablanca. Esto es actual, estoy hablando de hoy, cómo están viviendo los judíos. Bueno, acá es un día cotidiano, caminando por la ciudad de Casablanca. Volvemos al recorrido en el cementerio de estas dos mujeres que se encuentran en el cementerio. Acá es la señora que la entrevista es de la televisión marroquí, de un canal. Se citan ahí en el cementerio de donde arranca la historia de este señor Shimon Levi, que está enterrado ahí y que él impulsó mucho la creación de este museo.
y le dejó a ella la responsabilidad, el legado de ocuparse, de transmitir la historia. Es increíble cómo ella habla y cuenta de el acercamiento que tuvo con Shimon Levi y sus charlas, todo lo que aprendió de él y cómo recibió ese mensaje de cuidar el patrimonio y cuidar la historia. Y se ocupa, ella está permanentemente ahí, es antropóloga y historiadora también, y le va contando esto para la televisión marroquí, van contando toda cómo inició ese proyecto, cómo le nació a ella ese interés por la vida judía en Marruecos. Así que ella siempre dice que todo lo que están hoy haciendo es porque no quieren dejar que los judíos se vayan. Es la mejor muestra que uno puede realmente escuchar de que como también muestra también que la despedida fue muy difícil, que ellos mismos no entendían por qué los judíos se iban, pero bueno, fue un fenómeno que no podían parar, o sea, fue una olada. Este es en el centro del cementerio está el mausoleo de un rabino muy importante, el que cuida la ciudad de Casablanca. Estamos hablando que ese es el museo más importante, es el cementerio más importante de Marruecos. Quería mostrar de cómo está realmente conservado. Está realmente impecable, y esto es en todas las ciudades de Marruecos. En total se cuentan 160 cementerios recuperados, aparte de sinagogas y juderías, ¿no? Eso es realmente muy lindo, y estamos siempre invitados para volver y tener la posibilidad de recorrer. Por eso yo llamo eso un retorno. Si bien los judíos no se quedan a vivir, pero es permanente el contacto que tiene con su país, ¿no? Su país de origen, y la transmisión de la historia hacia las generaciones futuras. Y después también vamos a visitar lo que, bueno, le está contando toda su pasión, se nota con la pasión que realmente lo está contando, se transmite. Ahí nos va a llevar a ver otros lugares, ¿no? No pudimos poner todo en el video, pero digo acá en la charla porque realmente es muy amplio, son muchos los lugares. Las sinagogas eran infinitas, creo que en cada edificio, para cada edificio había una sinagoga, pequeñas, grandes, según cómo estaban ubicadas, pero eran realmente una cantidad increíble, y bueno, muchas se recuperaron, pero bueno, no todas, y no todas tienen minyanim o rezos, ¿no? Ahí nos va a llevar a un club de tenis que... Nos metimos con Lili porque estamos recordando cuando hace algo más de un año estuvimos por ahí, por Marruecos, y hay cantidad de mensajes que si hubiera ticket para viajar en este momento estarían sacándole. El gran negocio de despegar sería
si no fuera porque no se puede viajar. Ahí están entrando a un club que hasta hoy funciona, esto es muy actual, este video. Es un club judío, como sería como acá, cualquier club de la comunidad. Chantal, te interrumpo. Tenemos muchos mensajes y estamos pasados un poco de hora. Y me gustaría que pudiéramos mandar los saludos que la gente está dejando, y hay algunas preguntas interesantes también y algunos comentarios. Así que me gustaría darle la oportunidad a la gente, antes de que terminemos, de que pudieran ver sus preguntas en la pantalla, ¿sí? Igual redondealo del club para que no quede en el aire. Sí, ahí hay un restaurante kasher. Se encuentran con directivos de la comunidad, bueno, y ahí se da toda una charla muy linda que obviamente se ve. Todo esto estos señoras son directivos, gente muy activa de la comunidad que vive hasta actualmente en Casablanca. La población judía de Marruecos se concentra en Casablanca hoy por hoy. Sí, la verdad que no nos consta que es así, y una de las pruebas de esto, no solo lo hemos vivido con autoridades allá en Marruecos, estuvimos en el Instituto Cervantes, sino que inclusive está presente gente de la Embajada de Marruecos, que siempre dice presente en cada encuentro que tiene que ver con los marroquíes, y eso nos enorgullece y aprovechamos y los saludamos. Chantal, hay cantidad de saludos y preguntas. Me va a quedar para otras veces contar el folclore, cómo se festejaban justamente esas 3 fiestas que vienen, Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot. Realmente es muy lindo ver las costumbres muy diferentes, si bien son muy parecidas por el judaísmo, pero el contexto los hacía muy diferentes. Lo tomamos como un compromiso para que vuelvas. Dale, y ahí están los recuerdos que tengo de las festividades y las comidas y todos los colores. Bueno, como siempre vamos a incluir los saludos y las preguntas más o menos en el orden que fueron llegando. Hay saludos de Mauricio Nabón, esto es Brasil seguramente, en Naftale. Shalom dice Estrella Levi, hola Estrella. Yanat Tobá nos dice Emilia. Buenas tardes, Yanat Tobá nos dice Mario Vitón. Yanat Tobá, muchos saludos, empieza el 5781. Hola Silvia. Claudia, hermosa actividad, nos dice Claudia Yocrón. Sí, efectivamente, siempre que está el tema marroquí siempre es muy bien recibido, lo dice Mirta Miaudi, que su apellido también ya está hablando de ese origen. Añada buena y dulce, Silvana, para vos también. Mabel saluda, Shalom. Tiscule Yanim Rabot nos dice desde Hollywood, Florida. Yanat Tobá, ya vienen las preguntas, pues estas son las primeras. Shalom, Claudia Yocrón desde Buenos Aires. Ramos Mejía dice presente con Mabel. San Diego, California, Miriam. Panamá también dice presente. Judith Cohen, otra que siempre está firme junto a nosotros, y especialmente cuando hay temática marroquí la saludamos. Acá está todo bien cuando se cortaba. Yanat Tobá desde México. Acuérdense que de México la semana que viene es imperdible lo de México. Muy interesante, dice Pablo. Acá este es el saludo de la gente de Imane Drief, no sé si lo pronuncio bien, ministra consejera de la Embajada del Reino de Marruecos. Ay, qué Estamos lindo. en la Embajada muy contentos y orgullosos de nuestra hermosa compatriota Chantal. Ay, gracias, hermoso mensaje, muchas gracias. Sí. Y son cosas que siempre contamos cuando nos preguntan sobre convivencia. Bueno, ahí está la prueba. Tenemos pruebas presente de eso, pruebas del presente. Eso quería recalcar. Y cuando podamos volver a juntarnos, la fiesta que vamos a hacer también con la embajada. Bueno, ya hemos tenido gente de la embajada
en algunas presentaciones, Sí. Bueno, a ver. Bueno, como bueno, tiene una la primera pregunta. Saludos. Esta es una pregunta. O sea que hay dos grupos, los más atrasados, dice pregunta la persona, huyendo de la destrucción del templo de Portito, y asimilados a los bereberes y los judíos conocidos como españoles sefaritas en el norte. O sea, te está hablando de los extranjeros, los forasteros y los españoles. ¿Querés contar algo de eso, Chantal? Bien, la verdad que culturalmente se dividía en dos casi. Eran muy diferentes los judíos del sur y los del norte. Prácticamente ritos diferentes, vida, vestimenta, pero con el tiempo y con el pasar de los años y las comunicaciones se fueron como conociéndose y también compartiendo, y ya prácticamente cada uno tomaba cosas del lugar, y al final tenemos costumbres ya muy similares, muy parecidas. ¿Y qué idioma hablan los del sur? Bien, los del sur hablan francés, porque no llegué a tiempo a hablar de las colonias, que Marruecos fue colonizada una parte por Francia y otra parte por España. Y eso también que hacía que culturalmente cada uno miraba hacia España y se parecía y quería parecerse a España, y los otros, los del sur, parecerse a Francia. Por eso las escuelas donde estudiamos eran en francés, eran escuelas francesas. Nancy nos saluda desde Bogotá. Tu apellido tiene origen árabe, que además lo vi escrito junto y separado. Es cierto. Y seguramente, claro que sí. Yo quería aclarar que de parte de mi papá eran justamente del sur, originarios de una ciudad que se llama Ufrán o Ifrán, o sea, según cómo se pronuncie, por las tierras fértiles, eran agricultores, ¿no? Mis abuelos. Mi mamá, que Vitón, venía de los judíos expulsados de España. Así que tengo las dos, la mezcla de las dos. La mezcla justa. Digamos, sos un buen blend, diríamos hoy. Sí. ¿Escribían con alfabeto árabe? ¿Quién? Claro, la pregunta no es precisa, pero sí, o sea, en Marruecos en general sí, perdón, se habla el árabe que se habla en todos los países árabes, pero también se habla en el idioma marroquí, que es como una especie de dialecto. Y los judíos hablan el dialecto, y según si son de la zona norte hablan el francés, y obviamente el hebreo casi siempre se estudiaba en las escuelas, así que ya de casa salíamos trilingües. Y la parte española hablaban muy poco el marroquí y más bien el español y, bueno, el hebreo por las escuelas judías. Bueno, saludan desde Corrientes, Marina. Entiendo que un grupo de judíos que eran bereberes convertidos al judaísmo en las montañas Atlas, ¿es así? Es así. Por los rasgos del típico bereber le encuentran mucho parecido al judío. Bueno, hay un montón de teorías sobre quién se convirtió, si es el judío que se convirtió al Islam o si es el bereber al judaísmo. Está como un poco, no está muy claro ahí cómo fue. No entiendo la pregunta de Pablo, que pregunta ahí Maimónides, no entiendo la pregunta, si la puedes hacer de vuelta. Mientras tanto saludamos a Julio, que está en España, que son como la 1 de la mañana, se quedó bravo. Wow. Julio, te saludamos. ¿Cómo fue la convivencia con los españoles cuando el protectorado en el Rif?
con los españoles. Durante el protectorado, digamos, en el RIF es hasta el 56, ¿no? Bueno, 58. como todo colonizador, no está bien recibido, como que es invasivo. Y bueno, después, obviamente, con el tiempo lograron su independencia. Marruecos logró su independencia de las dos colonias, de los españoles y de los franceses. Cada colonia dejó su impronta. Dejaron arquitectura, si uno visita el norte de Marruecos, tiene muchas cosas parecidas a Sevilla. Uno parecería que uno está paseando por Sevilla, Córdoba, Granada, y hacia Casablanca hay lugares que pueden ser como sería Buenos Aires, lugares donde está la impronta francesa. Dejaron muy instalada la forma arquitectónica, y bueno, también es un mix de arquitectura marroquí autóctona, ¿no? Nos saluda David desde Buenos Aires, Guardia Vieja también saluda. Se habla en España hoy mal de Franco, pero tuvo reconocimientos de Israel por salvar judíos a pesar de ser España pro-árabe bajo su gobierno. Bueno, es tema para otra charla, si me permitís, Pablo. Sí, claro, ya estamos en cosas más políticas. Vamos a buscar a alguien que hable específicamente de este tema. Me gustaría realmente tener la oportunidad de hablar de cómo eran las fiestas, cómo se vivía un clima. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña mención a lo que era los Yamim Noraim. Ya empezaba un mes antes los Selijot a tener tantos templos tan chiquititos. Los que tenían sus propios templos se ocupaban de que para Selijot les vengan los clientes, ¿no? Y los despertaban a la mañana, tocaban timbre casa por casa para que no vaya al otro templo, que venga con él. O sea, para mostrar que un mes antes ya el clima festivo de Rosh Hashanah se empezaba a vivir, y además en las casas como se preparaban las masitas dulces de almendras y todos los perfumes de azahar y canela. Se preparaba todos los dulces, porque para Rosh Hashanah todo tenía que ser dulce, hasta el couscous tenía que ser dulce, que es la comida típica de Marruecos, y el menú casi tiene como siempre un toque de azúcar. Y después, bueno, viene Yom Kippur, que es el ayuno, y las caparot, que como se iba al mercado a elegir Se la estamos poniendo nuevamente. Y esa es una cosa que yo en la memoria, siendo muy chicos, íbamos con mi mamá a comprar la gallina, porque por cada... y todo ese folclore de ver, de elegir el color, para las nenas más blanquitas, para los más marroncitos, a la gallina. Pero bueno, todas esas cosas. Después, bueno, después de varios meses que no se entraba a la terraza, empezábamos a observar a la terraza, que nos fascinaba, siendo chicos, subir a la terraza. La vida en la terraza de Marruecos era muy importante, la vida en la terraza, se usaba mucho la terraza. Y bien, para Sukkot, obviamente, había que ir una semana antes y ver el lugar donde se iba a hacer la Sukkah, de qué modo, y a medida que iba agrandándose la familia también se agrandaba la Sukkah, y se hacía de palmeras y de bambú. Eso era muy, muy folclórico, ir al mercado los días previos a Sukkot a comprar las palmeras. Entonces, mi papá encargaba ponerle cuántas ramas iban a alcanzar para construir la Sukkah, ponerle 30 ramas, y siempre había un señor que las cargaba y caminaba, no sé, desde el mercado hasta mi casa, arrastraba todas las palmeras
barriendo las veredas. Eso era, todo el día iban y venían con palmeras durante todos los días previos a Sukkot. Era siempre festivo, esos recuerdos y costumbres. Realmente todo el mundo hacía la Sukkah, no había familia que no lo hacía. Y todos con palmeras, así que era infinita la cantidad de palmeras que iban por la ciudad para acá y para allá. Es un repaso muy, digamos, general. Y después nosotros... hay mucho siempre para contar, y es una cultura riquísima que merecería un ciclo entero de No, increíble. Después, bueno, mi migración en la Argentina, que también eso es un libro aparte. Bueno, esto es un compromiso de que te vamos a volver a tener aquí, porque hay mucho para contar y eso lo sabemos. Hasta el día de hoy mantengo todas esas costumbres, ¿no? Y cómo es mi vida también. Y tanto las mantiene que durante el año, cuando todavía podíamos movernos por la calle y no venía la pandemia, Chantal daba clases de danza oriental, digamos, sefaradí, en el Centro Cultural Sefarad, que por ahora tuvimos que suspenderlo hasta que podamos volver a juntarnos. Nos tenemos que despedir, Chantal. Tenemos que agradecerte muchísimo. Es valiosísimo esto que nos has presentado, hermoso. Así lo deseo a todos un Shana Tova. Muchísimas gracias, Liliana, muchas gracias, Marcelo, y muchas gracias a todos los oyentes por haber participado, escuchar y darle su tiempo a escucharle esta charla. Y bueno, Shana Tova, Hatima Tova y Metuka. No puedo soportar que tú me dejes y te